Cambiamos de tema para hablar del sismo de 5,5 grados que anoche afectó a la región de Antofagasta. Según el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, este movimiento telúrico tuvo su epicentro unos 20 kilómetros al noroeste de San Pedro de Atacama y a una profundidad de 150 kilómetros. La ONEMI descartó daños a personas o alteración de servicios básicos o infraestructura pública. Y Catherine Ibáñez está con Sergio Barrientos, sismólogo de la Universidad de Chile, precisamente para que nos cuente qué es lo que está pasando con esta gran cantidad de sismos que se han estado sintiendo en los últimos días. Catherine, buenos días. ¿Cómo estás, Carola? Buenos días. Tú hacías alusión a lo que había ocurrido en Antofagasta, pero también bien aclarabas que ese no es el único sismo que hemos percibido los chilenos durante los últimos días. Hay varios que se han venido sintiendo durante las últimas horas. De hecho, los santiaguinos nos despertamos con uno muy tempranito, 4:45 de la mañana durante la jornada de ayer, y por eso estamos con Sergio Barrientos, sismólogo de la Universidad de Chile, para ahondar más en detalle sobre este asunto que nos tiene preocupados, sin duda, y siempre muy pendientes. ¿Cómo está, Sergio? Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sergio, bueno, la primera pregunta es ¿por qué o qué se explica que cada cierto tiempo comencemos a sentir esta seguidilla de sismos? Lo decía yo en la introducción, sentimos uno en Santiago muy temprano, el de Antofagasta. ¿Cuál es la explicación? Bueno, en realidad la explicación radica, como siempre hemos dicho, en la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Esto ocurre a una tasa del orden de 6,5 centímetros por año. Es decir, una placa está penetrando bajo la otra en esa razón. Por lo tanto, los pequeños temblores que nosotros sentimos son acomodamientos, acomodos específicos de la placa de Nazca cuando penetra bajo la placa sudamericana. Son temblores muy chicos, ¿no? Así que los movimientos son muy pequeños, de fallas muy chicas, no comparadas, por ejemplo, con el terremoto que sufrimos el año pasado, el 27 de febrero, cuya desplazamiento fue del orden de unos 20 metros por una longitud del orden de unos 450 kilómetros. Así es que son temblores, lo que estamos sintiendo ahora son bastante chicos, son del orden de probablemente centenas de longitudes de ruptura y desplazamientos muy pequeños del orden de centímetros. Sergio, este acomodo de placas que usted me hace mención, ¿tiene relación todavía con el episodio del terremoto que ya pasó hace 2 años? Se lo pregunto porque hay mucha gente que se pregunta o que cuestiona y dice cómo después de 2 años todavía siguen pasando esto, pero me imagino que desde la vista de los expertos como usted hay una explicación mucho más lógica que la popular que cree la gente. Por cierto, sí, en el área que fue sometida a la ruptura del año 2010, del 27 de febrero de 2010, se extiende aproximadamente desde Pichilemu, un poco al norte de Pichilemu, hasta un poco al sur de la península de Arauco. Esa zona es la que fue sometida a este gran terremoto del año pasado, así que los temblores que ocurren, especialmente los extremos y un poco más afuera de los extremos, es decir, hasta San Antonio por el norte y un poco más al sur, hasta Lebu por el sur, son considerados como réplicas, que los que ocurren en esa región. Un magnitud 8.8 es un tremendo temblor, es un megaterremoto, por lo tanto las consecuencias o el espacio en el tiempo que se sigan manteniendo las réplicas van a ser del orden de unos cuantos años. Ya hemos pasado prácticamente 2 años y nosotros consideramos que debe ocurrir terremotos o temblores como réplicas en los próximos, yo diría que 3 años, un año más, estos temblores esporádicos se van a seguir sintiendo. Nuestro acomodo de placas o nuestro, digamos, actividad, que sabemos nosotros somos un país sísmico, tiene que ver con otros eventos que se producen afuera o en nuestros países limítrofes. Por ejemplo, en Bolivia se sintió uno hace un par de días, se generó ahí y se sintió en el norte de nuestro país. ¿Tienen alguna relación o en realidad nada más que la ubicación geográfica cercana y que los chilenos lo percibimos? Lo que usted dice al último, es decir, son localizaciones geográficas relativamente cercanas, pero que un evento sísmico ejerce influencia sobre la ocurrencia de otro a tal distancia eso está bastante lejos. Para que un evento sísmico como los temblores que sentimos ayer aquí en la zona central o algunos que se sienten en Antofagasta estén relacionados con el temblor, por ejemplo, que ocurrió ayer en la tarde en Bolivia, que es un 6.7 pero a profundidad de unos 500 kilómetros, están tan lejos que no están relacionados unos con otros, digamos. Sergio, yo sé que hay temblores que nosotros percibimos y que claro, debido al terremoto de repente un poco asustan a la gente y todo, independiente de que son bajitos, pero hay muchos que son imperceptibles. ¿La actividad de movimiento es más o menos la misma que nosotros hemos tenido siempre antes, durante y posterior al terremoto? Bueno, yo diría que a la única zona a la cual nos referíamos antes, entre aproximadamente San Antonio por el norte y la península de Arauco, Lebu por el sur,
esa es la zona que está en una situación anormal, en una situación que, como ocurrió el terremoto muy importante en esa región el 27 de febrero pasado, del 2010, esa región aún sigue estando anómalamente alta. Hay una actividad sísmica que es más alta que lo habitual. Y eso está recobrando su situación normal y probablemente ya en unos cuantos meses, unos años quizás, ya recobre su nivel pre-sísmico antes de la ocurrencia del terremoto del 2010. Y ahí diremos que está en una situación normal. Quiero agradecerle a Sergio Barrientos por conversar con nosotros esta mañana. Ahí está la explicación, entonces, más en detalle, en voz de un experto respecto a estos movimientos que percibimos. No olvidar, además, Carola, Carlos, que siempre hemos sabido desde muy chiquititos que vivimos en un país sísmico y que, claro, estamos quizá un poco más sensibles, producto del terremoto que nos azotó el 2010, pero de todas maneras esto siempre está dentro de los márgenes relativamente normales. Ya, Catherine, muchas gracias. Buenos días. Chao.